La Guerra Fría y sus consecuencias fueron un desastre para Hispanoamérica. Entre 1945 y 1991, el mundo se dividió en dos bandos supuestamente ideológicos, el bloque comunista y el bloque capitalista, siendo ambas denominaciones una simple fachada para promover los intereses geopolíticos de Rusia o de Estados Unidos por todo el mundo. De pronto, o eras comunista o eras capitalista a la gringa, o eras prorruso o eras pro-yanqui. Era muy difícil no estar alineado con alguna de las dos potencias, tanto así que las causas nacionales en todos los países de América pasaron a segundo plano. Y miren, sí, la lucha contra el comunismo es casi un deber moral, pero hacerlo defendiendo los intereses de una potencia que hasta principios del siglo pasado está invadiendo países de Centroamérica y del Caribe para defender sus intereses es un poco triste. Y esta también es la razón por la que el comunismo se volvió bastante popular en la región. Muchos achacan esto a una especie de gen hispano socialista, pero la verdad es que en su momento la gente lo llegó a percibir como una opción para combatir la hegemonía estadounidense en el continente. El problema es que era una opción terrible y varios países han terminado arruinados tras esto. De la Guerra Fría tocará hablar en otro video. El detalle importante está en que sepan que se llamó así porque a pesar de las tensiones entre las dos grandes potencias principales, jamás hubo un conflicto armado directo entre ellas gracias al invento de Don J. Robert Oppenheimer, así que solo les quedó enfrentarse cultural, social y políticamente en el resto del mundo. Sus soldados llegarían a participar en enfrentamientos armados, pero durante guerras proxy como la de Vietnam o la de Corea. Pero esa no fue la primera guerra fría de la era contemporánea. Durante el siglo XIX, África y Asia se volverían un lugar de expansión para las grandes potencias europeas. Y Asia, particularmente Asia Central, se vio arrinconada por los antecesores de la Unión Soviética y de Estados Unidos, el Imperio Ruso y el Imperio Británico. La historia de cómo surgieron y cayeron ambos imperios ya las conté en dos videos independientes cuyos links estaré dejando en la descripción. Así que vamos a contar esta historia a partir de los eventos del Congreso de Viena, donde al Reino Unido se le otorgó la hegemonía en los mares y al Imperio Ruso la protección de la Europa Oriental. Rusia había estado extendiéndose hacia el este desde la época del Zarato en el siglo XVI, cuando Iván IV Vasilievich cruzó los montes Urales que dividen la parte europea de Rusia de la parte asiática, dedicándose a establecer rutas de comercio hacia el sur con los Emiratos uzbecos. El problema está en que el territorio conquistado por Rusia en el este era, y bueno, es en su mayor parte, pura estepa, y el mar estaba congelado durante la mayoría del año. Así que a principios del siglo XVIII, Pedro I se metería en la Gran Guerra del Norte contra Suecia y lograría darle a su país una salida al mar fundando San Petersburgo, moviendo la capital de Moscú a esa ciudad y declarando la fundación del imperio. Ese mismo siglo, el Reino Unido, que ya llevaba un tiempo comerciando con la India, le quitaría a Francia sus colonias en el lugar durante la Guerra de los 7 años, cediéndole el control de la zona a la Compañía de las Indias Orientales, que para 1815 era prácticamente la única compañía europea en la India, con excepción de la pequeña presencia que aún tenían los daneses, por lo que lograrían expandirse hacia el norte poco a poco, quitándole territorios al Imperio Mogol, que no debe ser confundido con el Imperio Mongol, son dos imperios distintos. Los británicos lograron expandirse por la India hasta el Himalaya, que los separaba de China en el norte, y por Bengala hasta las junglas de Birmania, que los separaba de Tailandia al este. El detalle está en que al noreste no había una frontera natural, sino una zona que había quedado arrinconada entre el Imperio Qing, Persia, el Mar Caspio, el Océano Índico, el propio Reino Unido y Rusia. Este último país ya había logrado obtener su tan ansiada salida al mar y se había expandido a zonas más cálidas, quitándole territorios a los otomanos. Pero los rusos querían más territorios para tener más recursos. Y ya que luego del Congreso de Viena no había opción para expandirse dentro de la propia Europa, lo intentaron en Asia Central, donde tenían presencia desde hace varios siglos luego de la conquista del Kanato de Kazán, un territorio ubicado más o menos
menos en el noroeste del actual Kazajistán. Los británicos estaban muy preocupados por las intenciones expansionistas rusas, sobre todo porque durante las guerras napoleónicas Pablo I de Rusia tenía intenciones de armar una invasión de la India junto a Francia, pero esos planes no llegaron a nada por razones que ya les conté en el video de las guerras napoleónicas. Esto era un gran problema para los ingleses porque ellos necesitaban rodear toda África en barco para llegar hasta allá, mientras que los rusos solo tenían que ir a caballo. Sin embargo, las tensiones no escalarían sino hasta 1837, cuando Rusia envió una delegación diplomática a Afganistán. Al año siguiente, los persas sitiarían la ciudad de Herat al oeste de Afganistán, y debido a que estaban asesorados y apoyados por los rusos, su intención final era llegar a las puertas de la India. Los británicos decidirían ayudar a Afganistán, por lo que finalmente, tras una amenaza de invasión británica, los persas decidieron retirarse. El Reino Unido realmente no tenía mucho interés en Asia Central debido a su falta de costa que impedía el acceso de la flota británica. Sin embargo, en plenas guerras napoleónicas había enviado a algunos expedicionarios de incógnito a cartografiar Persia y Baluchistán, un territorio que está al sur del actual Pakistán, por si los rusos y los franceses intentaban atacar por ahí. Además, envió a un explorador de la Compañía de las Indias Orientales llamado George Foster en un viaje desde Calcuta en la India hasta San Petersburgo en Rusia. Todo esto no era por tener un interés en la zona en sí misma, sino por el miedo de perder la India. La ventaja estaba en que para llegar a ella, los rusos tenían que pasar por varios estados colchón como el Janato de Jiva, el Janato de Bujarán y el propio Afganistán, que tenían intenciones de convertirlo en un protectorado británico, intentando primero entablar relaciones comerciales. Sin embargo, los rusos se les adelantarían con su misión diplomática, desatando la intervención británica de Afganistán con el objetivo de derrocar a Dost Mohammad Khan y reemplazarlo por Shuja Shah Durrani, quien había gobernado Afganistán hace 30 años y estaba dispuesto a aliarse con cualquiera que lo devolviera al poder. En 1839 estallaría la primera guerra anglo-afgana que duraría 3 años. Los ingleses lograron restaurar al antiguo Shah en el trono, pero igualmente salieron perdiendo gracias a, en parte, la complicada geografía de Afganistán, que por cierto también le jugó bastante en contra a Estados Unidos hace muy poco. Estalló una revuelta, los afganos se deshicieron del embajador británico y estos se vieron obligados a retirarse de Kabul, teniendo que liberar al emir anterior que recuperaría su trono. A pesar de esto, las tropas británicas lograron anexarse los pequeños estados que ocupaban el Baluchistán, llevando a los dominios ingleses a limitar con Persia y cerrando una posible salida de Rusia al Océano Índico en caso de que este país lograse conquistar Afganistán. Rusia continuaría con su expansión y en 1848 anexarían al Kanato kazajo, correspondiente al territorio del actual Kazajistán. Y al año siguiente, los británicos terminarían con las llamadas guerras Sikh que habían iniciado en 1845, logrando anexar con éxito al imperio Sikh, un pequeño imperio ubicado al noreste del actual Pakistán que se convertiría en la provincia de Punjab. Y gracias a esta anexión terminarían rodeando a Afganistán por todo el sur. 5 años después, y en el lado europeo, estallaría la Guerra de Crimea, donde el Imperio Ruso y el recién independizado Reino de Grecia se enfrentarían a una coalición conformada por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña por el control de la península de Crimea. Los franceses y británicos apoyaron a los otomanos para evitar el colapso del imperio que ya estaba debilitado y la posible conquista rusa de Constantinopla. Sí, como lo oyen, los británicos evitaron la reconquista cristiana de Constantinopla y muy probablemente también de Tierra Santa. Interpreten esto como ustedes quieran. La guerra terminaría el 30 de marzo de 1856 con una derrota rusa, aunque eso no frenó la expansión del imperio, ya que del otro lado del mundo, en el mar del Japón, fundaron en 1858 la ciudad de Vladivostok, ganando poco a poco influencia en la zona. Ese mismo año, el Reino Unido disolvería la Compañía de las Indias Orientales y fundaría el Raj británico, controlado directamente desde Londres y con la reina Victoria como emperatriz de la India.
El gobernador del Raj ya no respondería a la compañía, sino directamente a la corona, teniendo además la obligación de informar de todo lo que pasara en Afganistán. De vuelta en Asia Central, el mismo año que terminaba la guerra de Crimea, los persas volvieron a intentar tomar Herat en Afganistán, desatando la guerra anglo-persa que duró apenas 5 meses y terminó con una victoria decisiva británica. Por otro lado, Rusia se encontró con hostilidades por parte del Kanato de Jiva. Casi 30 años antes, el zar intentaría tomarlo, y luego de fallar le puso como condición al emir liberar a todos los esclavos rusos y dejarlos comerciar tranquilamente para no volver a invadirlos. James Abbott se encargaría de llevar a cabo unos acuerdos de paz entre Rusia y Jiva, pero no funcionó, aunque los rusos permitieron que negociara por ellos la liberación de los esclavos rusos, consiguiendo liberar a 500 de ellos tras convencer al emir de que al hacerlo Rusia no invadiría su país. La intención detrás de esto era evitar que los rusos se anexaran Jiva, no había una verdadera intención de ayudarles. Durante la década de 1830 la gente de los Kanatos estaba completamente capacitada para repeler una invasión rusa, pero para 1864 la situación había cambiado completamente. Los rusos terminarían de ocupar el resto de Kazajistán ese mismo año. Al año siguiente se anexarían Uzbekistán, en el 66 Bujarán, en el 68 Samarcanda y finalmente Jiva en 1873, poniendo fin a los Kanatos de Asia Central con la excepción de una pequeña presencia turcomana, y fundando el territorio del Turquestán Occidental que pasaría a formar parte del Imperio Ruso. En 1877 iniciaría la guerra ruso-turca en el lado occidental del imperio con el objetivo de liberar del dominio otomano a los eslavos de los Balcanes. Esta vez Rusia ganaría con bastante diferencia y se convocaría un congreso en Berlín en 1778 para decidir cómo se dividirían los Balcanes. Se reconoció la independencia de Serbia, Montenegro y Rumania. Bulgaria fue dividida en dos por el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Austria-Hungría ocupó Bosnia, detalle que es importantísimo. El Reino Unido ocupó Chipre, el Imperio Otomano concedió garantías para la libertad religiosa y algunos derechos civiles, y se acordaron medidas para reformar el Imperio Otomano, estableciendo una comisión internacional. Este congreso es importantísimo para el curso de los eventos de esta serie, explicando el camino entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Además, sirvió para limar algunas asperezas entre Rusia y el Reino Unido. Volviendo al lugar que nos corresponde, en 1878 estallaría la Segunda Guerra Anglo-Afgana. Ese año, los rusos habían enviado una misión diplomática a Kabul sin invitación y sin permiso. Al saber esto, el Reino Unido le exigió a Sher Ali Khan que aceptara una misión británica, quien no solo se negó, sino que amenazó con detenerlos si llegaban a entrar. Y esto no era porque prefirieran a Rusia, sino porque los afganos estaban cansados de que dos potencias occidentales utilizaran a su país y a los territorios limítrofes como tablero de juegos. Al virrey esto le dio igual, así que envió una misión diplomática y cuando fue rechazada estalló la Segunda Guerra Anglo-Afgana utilizando en su mayor parte soldados indios y resultando en una victoria británica 2 años después. Afganistán terminaría convirtiéndose en un protectorado británico y le cederían el control de sus relaciones exteriores. Además, los ingleses aprovecharon para anexar al Raj varios territorios tribales al sur de Afganistán. Por otro lado, en 1879, en plena guerra anglo-afgana, los rusos iniciarían la construcción del ferrocarril Transcaspio que uniría sus dominios en Asia Central con Persia y estaría listo para 1890. Durante el transcurso de ese tiempo, terminarían la conquista de los turcomanos en 1885 y anexarían los territorios al norte de Afganistán con el beneplácito de los británicos. Luego de otra comisión de límites en 1895, rusos y británicos reconfiguraron las fronteras de Afganistán, dejándolos simplemente como un estado tapón, y el Reino Unido le concedería una franja territorial que actualmente conserva dicho país y es lo que le da la frontera con China. Sin embargo, las tensiones no se acabarían aquí, ya que durante la guerra ruso-japonesa, que duró entre 1904 y 1905, los británicos le dieron apoyo diplomático a Japón, país que terminaría ganando, ocasionando la Revolución Rusa de 1905 que obligaría al zar a restaurar la Duma de boyardos, algo así como un parlamento, e instaurar una monarquía constitucional. Mientras tanto, desde el final de la guerra franco-prusiana en 1870, en Europa se vivió una época de paz conocida como la Belle Époque, que coincidió con la Segunda Revolución Industrial, el desarrollo de nuevas armas y la escalada de tensiones entre todas las potencias. En 1882 nacería la Triple Alianza de la mano de Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro,
austrohúngaro, y como respuesta a esto, Francia y Rusia firmaron una alianza en 1892, razón por la que en París existe un puente Alejandro III que se levantó en honor al zar que reinaba cuando se firmó el tratado. No sería sino hasta 1907 que Francia firmaría una alianza con el Reino Unido, naciendo así la Triple Entente. Los que hasta hace apenas 2 años eran rivales terminaban siendo aliados gracias a un enemigo en común. Lamentablemente esta historia no tendría un final feliz, pero eso es un tema para otro video. Al gran juego de Asia le debemos una gran cantidad de conflictos étnicos que han surgido en la región en el último siglo y medio, particularmente en un país como Afganistán, que ha tenido una trayectoria bastante accidentada a lo largo de las últimas décadas. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué te parecieron las acciones del Reino Unido y del Imperio Ruso y cuéntame quién crees que salió ganador de todo esto. Si te gustó el video, por favor dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.